se integran a la mesa. Tenemos al general Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa, y también a Hugo Guerra, quien se encuentra con nosotros. Hugo, general, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bien, creo que hay que partir por una idea clave, que es que no todo el mundo es tan conocedor en materia de Fuerzas Armadas, en materia de compras, de defensa. Y justamente muchas personas, tal vez en los comentarios, en las redes sociales, venía diciendo: ¿para qué necesita el Perú aviones? Y justamente tal vez desde algunas fuerzas políticas repetían lo mismo, ¿no? Oye, son recursos que pueden ser destinados a otras cosas, ayuda social. Pero tal vez usted, general, puede darnos un poco de luces para que la gente entienda por qué es necesario hacer compras de montos no menores para justamente adquirir aviones F-16. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches, Francisco. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y un saludo muy fraterno a toda la audiencia de Tribu. Dando respuesta a ello, yo creo de que cada estado, cada país, tiene instituciones de las cuales tienen que estar en capacidad operativa de poder cumplir con la misión que se le asigna, misión constitucional. No es porque quieran hacer de la noche a la mañana algo. Entonces, en ese encuadramiento, nosotros tenemos una Fuerza Aérea del Perú. Sí. Y esa Fuerza Aérea del Perú, hace aproximadamente 30 años, no renueva su material de aviones de combate. Recordemos, en la época del conflicto del CENEPA, en el año 1995, se adquirieron los Mi-29, de los cuales hoy por hoy tienen que ser renovados. Y esa limitación de no haberse renovado implica de que no tenemos un efectivo control del espacio aéreo territorial y marítimo. No lo tenemos. Entonces, ¿se hace necesario? Sí. ¿Desde cuándo ha empezado esto? Para hacerlo rápidamente, desde el año 2016, en que el Comando Conjunto establece un plan estratégico, un plan de campaña, e indica que con el paso de los años se debe renovar el material del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Es ahí donde se empieza a conformar comisiones para llevar a cabo las características del avión que queremos tener. Y cuando se empieza ya con mayor agresividad, en el año 2023. Yo tuve la oportunidad, cuando he sido ministro de Estado en el despacho de Defensa, viajar a los Estados Unidos. Después de 11 años, no iba un ministro a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Desconozco las razones y los motivos por qué no fueron. Pero fuimos a los Estados Unidos con el comandante general de la Fuerza Aérea, con el jefe del Comando Conjunto, a tratar de levantar las sanciones que teníamos por un lamentable hecho que sucedió en el año 2001-2002, con el derribamiento de una avioneta con lamentable fallecimiento de ciudadanos americanos. Teníamos sanciones desde el Congreso de los Estados Unidos para levantar eso, para que no se impida los accesorios, las herramientas y todo lo que debe tener para, por ejemplo, la implementación de los KT-1, para nuestra Marina, para varios aspectos, porque estábamos sancionados. Fuimos con apoyo de la entonces embajadora Lisa Kena. Llegamos a los Estados Unidos y ahí fue donde le solicité, a nombre del Estado peruano, pudieran intervenir en la propuesta de los F-16. Porque los Estados Unidos son muy especiales y tienen todo el derecho de hacerlo, de no ofrecer su material bélico a cualquier país. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos sí han participado? Porque le interesa, ¿no?, ser un aliado estratégico de Perú. Claro, entonces, para tratar de contrarrestar con la China. Y para culminar todo lo que he dicho, ¿qué es lo que sucede? De que en esa importancia, el Perú, para comprar material de la defensa, tiene que tener un agregado que es un estudio geopolítico y geoestratégico. Si no hago ello, entonces, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, todo eso se hace a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo ha explicado muy bien el señor ministro de Defensa el día de hoy. ¿Quién ha asumido el nuevo o el saliente? El saliente, perdón. Okay. El ex ministro de Defensa, me corrijo. Lo ha explicado muy bien. Se ha cumplido con la firma del acta, indicando, primero había un estudio definitivo, desde el 23 hasta el 25. Cuando se presenta ese estudio definitivo ante el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se toma la decisión de un único postor. ¿Cuál es ese único postor? Los F-16. A cargo de los Estados Unidos, por lo tanto, todas las otras propuestas quedan encarpetadas. Ahora, estos aviones F-16, para continuar un poco en el ámbito técnico, y ahí tal vez pasamos un poco al ámbito político para ver las consecuencias de lo que ha sucedido el día de hoy, ¿qué tienen de característica importante el F-16? ¿Por qué tienen que ser esos aviones y no otro avión? En un momento el señor Balcázar decía, no, vamos a comprarle a Brasil.
¿Por qué tienen que ser los F-16? A ver, insisto en que las compras deben ser estratégicas. Los 3 aviones son muy buenos, los 3, pero con la disculpa del caso, ¿qué ganamos comprando la Suecia? ¿Qué ganamos comprando la Francia? O sea, tiene que haber una evaluación que la ha hecho el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, liderado en el mes de febrero por el actual presidente. O sea, no solamente se compra el avión, sino se busca mejorar la relación Por con el supuesto. país y además intercambiar, ¿qué cosa? ¿Tecnología, inteligencia? Tecnología, inteligencia, sistema. Actualmente, y lo conoce muy bien el doctor en el ámbito político, no tenemos radares. Eso viene como un sistema, todo un paquete, que nos va a permitir evolucionar. Estamos siendo aliados del mejor ejército del mundo. Claro. Y parece que no entendemos eso. Sí. No se trata de llevar a cabo otro tipo de acciones, sino eso. Ahora, y para terminar la respuesta, los Estados Unidos ha enviado un equipo al Perú. Cuando se dice, no, los F-16 son basura, son chatarra. No, ha enviado un equipo al Perú porque son nuevos. ¿Cuánto tiempo va a durar? De 35 a 40 años. ¿Y por qué han venido? Porque las características geográficas del Perú son muy especiales. Claro. Altura, selva. Y tienen que determinar cuál es la potencia del motor, todos esos agregados. Y han venido y van a construir un avión específicamente para el Perú. Hecho a medida. Exactamente. Caramba, esos son detalles que no conoce todo el mundo, Claro, pero entonces, de suma importancia. Entonces, a eso voy, ¿no? Sí. En el sentido, a diferencia de los Rafale, a diferencia de los Gripen, esto tiene un agregado estratégico, pero es un avión F-16. Dicen por ahí también los opinólogos, de que de repente desconocen, de que no, que Chile va a tener F-35. En la FIDAE, que es una Feria Internacional de Defensa Aérea, se han presentado, sí, 2 aviones F-35, pero de cargo de los Estados Unidos. Y yo dudo mucho que los Estados Unidos entreguen su más alta tecnología a un país del hemisferio. Sí, pues. Hugo, las consecuencias que ha tenido esta compra o descompra o al menos suspenso de compra ha provocado la renuncia de 2 ministros, el de Defensa y también el canciller Hugo de Sela. Y ahora ya se habla en los pasos perdidos hasta de moción de vacancia o moción de censura, que podría ser en todo caso más interpretable por la... de dónde emana el poder del presidente, que es desde el Congreso y no desde la elección popular. ¿Te parece prudente una vacancia? ¿Cómo has interpretado esta noticia? A ver, permíteme simplemente complementar sí, por supuesto, algo de lo que decía el general. Desde el punto de vista... Un poco más cerca al micrófono. Desde el punto de vista tecnológico, los F-16 para nuestra realidad son superiores porque efectivamente están siendo fabricados con componentes y con elementos de electrónica adecuados a nuestra región. Se ha hablado mucho de los Gripen, que son suecos y que no nos aportan nada porque nunca han estado en prueba de combate y porque además su mantenimiento lo haría Brasil. Y en el caso de Marcel Dassault, con los aviones Rafale, algo que se olvida a la gente, que no hace el análisis adecuado, es que muchos de los componentes del Rafale son de naturaleza norteamericana, de origen norteamericano. Por lo tanto, no tenemos una ganancia ahí. El otro aspecto, igualmente técnico, pero para poder entender bien el tema, es que hemos llegado a un punto de desatención de la defensa en general y específicamente la aérea, que ya es necesario replantearnos nuestra matriz militar en general y aeronáutica en particular. Hasta ahora dependíamos de una compra muy antigua, más de 40 años, de los antiguos Mirage, y una compra que no fue muy acertada de aviones de procedencia rusa y más específicamente bielorrusa y ucraniana. ¿Esos son los Antonov? No, los MiG y los Sukhoi. Así es. Aviones que en este momento no tienen posibilidad de repuestos ni de mantenimiento, mucho menos con la situación de guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Sí. Entonces, esa es la parte técnica. Hay otro aspecto que tampoco se ha mencionado mucho hasta ahora.
comprar los aviones, en el caso de los F-16, es solamente parte de un paquete muchísimo más amplio de acuerdos con los Estados Unidos. Así es. Comencemos. Nosotros como país eje sudamericano desde la perspectiva geopolítica, estamos en una centralidad de tensión nueva en el Pacífico. El caso del megapuerto de Chancay nos ha puesto una contradicción muy especial entre los intereses norteamericanos y la penetración de China en esta parte del mundo. Luego, Estados Unidos ha adquirido el compromiso con nosotros de elevarnos a una condición de aliados estratégicos no OTAN o extra OTAN, lo cual nos da una posición sumamente especial, privilegiada para el abastecimiento no solamente de armas, sino de transferencia tecnológica, de entrenamiento de personal, etc. Incluso satelital. Además, el paquete es mucho más amplio. Estados Unidos también se ha comprometido a otras cosas. Una inversión directa en la base aeroespacial del Pato, desde donde se van a lanzar cohetes satélites. Eso está en Piura. Ya, de hecho, está invirtiendo en algunos puertos, por ejemplo, el puerto de Ete. Y además, todo esto viene vinculado con entrenamiento de personal, con nuevas tecnologías del siglo XXI, para resumirlo en pocas palabras, y con compromisos de alineamiento geopolítico, geoestratégico, como el escudo de las Américas, por ejemplo, para la persecución del crimen internacional. Entonces, romper todos estos compromisos que han llevado a un alineamiento no solamente militar, sino de política exterior, que es una política de Estado. Política de Estado significa una política permanente que se proyecta en el tiempo, a diferencia de las políticas de gobierno que duran solamente los 5 años de mandato de un presidente. Sí. De pronto se interrumpen, pese a que las negociaciones, particularmente desde el año 23, como lo ha dicho el general, ya se habían orientado a ser proveídos por los Estados Unidos. ¿Cómo se puede interrumpir una política de Estado que estaba madura, que tenía un presupuesto asignado, que viene de una regalía específica del gas de Camisea, que no tiene nada que ver con el presupuesto regular de la República? Por eso es que es una falacia y es pura demagogia que se nos diga que esos 3.500 millones de dólares podrían invertirse en educación, en salud. No, no tiene nada que ver. ¿No? Esto es como mezclar papas con camotes. Ahora, antes de entrar a la lectura política, quiero también dar la oportunidad en general, si quieres complementar algo de lo que ha dicho Hugo. Sí, yo lo que quería complementar lo que ha informado muy adecuadamente el doctor Hugo Guerra, en el sentido siguiente, ¿no? De que el cambio de matriz se hace necesaria por el conflicto que tiene Rusia actualmente con Ucrania, que hace la imposibilidad de poder obtener ese tipo de material por las sanciones. Y segundo, tenemos un serio problema también con los helicópteros. Nosotros, en la época del expresidente Ollanta, hace aproximadamente cerca de 10 años, hemos comprado cerca de 22 a 24 unidades de helicóptero Mi-17. Nadie puede cuestionar la versatilidad que tienen los helicópteros, pero hoy por hoy es muy difícil poder hacer el mantenimiento de esos helicópteros. ¿Por qué? Porque las empresas que se dedicaban al mantenimiento no se dan abasto por el conflicto que hay y en su mayoría han sido destruidas. Por ejemplo, mencionaste el Antonov, ¿no es cierto? Sí. Ya no se puede hacer nada porque la fábrica ha sido destruida totalmente. Entonces, ese tipo de cosas hace lo que muy bien ha dicho el doctor Hugo Guerra, de que hay la necesidad dentro de la política de Estado cambiar la matriz. Y eso no solamente viene, y refuerzo la posición que ha dicho el doctor Hugo Guerra, en el sentido de complementar, porque esto no es solamente un aspecto militar,
es un aspecto que nos va a llevar al desarrollo. De repente faltó complementar de que los Estados Unidos, a través de sus cuerpos de ingenieros, están construyendo la base naval del Callao. Con algo más, si me permite, simplemente en un minuto. Esta compra tiene un modelo que se llama offset. Exacto. Que significa que los Estados Unidos, como país, en respaldo de su fabricante, Lockheed Martin, va a hacer inversiones en el Perú en diversos temas. Así es. Por el monto que estamos pagando por los aviones. Ajá. Es decir, va a ser compensado. Desde la teoría del juego, estamos en una situación de ganar-ganar. Así es. No hay una discusión posible en relación a esto. Ahora, en cuanto a las consecuencias políticas, ¿la renuncia del ministro de Defensa te pareció prudente o te parece un poco exagerada? A ver, hay que delimitar dos cosas principales. En la gestión pública, cuando aparece un documento en que no se da las gracias por los servicios prestados a la nación y no se hace mención a una carta de renuncia, significa que ha sido cesado. Así es. Entonces, ante ese cese inadecuado por mi parte, porque yo lamento mucho que se haya perdido a dos excelentes profesionales, que lo único que han hecho es cumplir con su trabajo, cumplir con sus funciones y defender los intereses nacionales. Y me refiero al señor embajador Hugo de Cela, ex canciller de la República, y al señor general Carlos Díaz Danilo. Entonces, me parece que ha sido el costo político, pero de una irregularidad, porque no se ha debido de llevar a cabo. ¿Y por qué renuncia el canciller? ¿Por la relación que podría haberse vulnerada entre Estados Unidos y Perú? Sí, él ha hablado de dos cosas. Primero, por lo que acabas de expresar, porque las condiciones no le permiten garantizar una adecuada relación porque se está incumpliendo con un acuerdo y un compromiso. Y lo segundo, lo ha manifestado a viva voz, de que el presidente miente. Porque el presidente tenía conocimiento de la firma del contrato el día lunes 20. Entonces, el ministro de Defensa ha actuado jurídica y legalmente en el cumplimiento de sus funciones. Y él lo ha dicho bien claro, de que ha trasladado ahora toda esa responsabilidad al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía ha tenido, como lo ha hecho, que desembolsar de acuerdo a los compromisos contractuales hechos. Entonces, a mí, respondiendo a tu pregunta, sí me parece desproporcionado haber cesado de sus funciones al ministro de Defensa, que lo único que ha hecho ha sido cumplir con sus funciones en defensa de los intereses nacionales. Y lamento mucho también la salida del señor canciller, pero era lo honorable que tenía que hacer en virtud de que no podía desarrollar su trabajo, en virtud a que las acciones, sí que no, que sí. Y hoy día han visto también, y termino mi intervención acá, en el sentido de que sale el presidente a dar un mensaje a la nación. Yo no dije que sí, pero tampoco dije que no. Entonces, claro. ¿a qué estamos jugando? O sea, eso no se puede hacer en el ámbito de la política exterior, ¿no es cierto? Sí. Ahora, justo con lo último que acaba de decir el general, viene la pregunta, ¿no? ¿Es prudente esta conversación que se está sugiriendo de vacancia o de moción de censura? Porque, a ver, no solamente tenemos el caso puntual de los aviones, sino que hace 10 días fueron las elecciones y también se le ha criticado duramente al presidente por mantener un silencio y luego por tener una participación un poco indiferente. Él como presidente de la República debería salir y por lo menos a pedir la calma, por lo menos un mensaje a la nación y pedir la calma. Y lo hemos visto indiferente o escudándose detrás de la temporalidad de su mandato interino, pero si es presidente de la República, Pancho, vamos a llegar al tema de la vacancia, porque indudablemente es fundamental. Pero para agotar el tema anterior, de alguna manera tengo información privilegiada que la comparto ahora. Por supuesto. Algo publiqué, pero hay una declaración del señor Balcázar. La fuente es Radio Exitosa. Es una conversación que tiene Balcázar con un periodista de ese medio. La he verificado inicialmente me decían es fake, es mentira, pero mira lo que dice. Comillas, el hermano Roberto Sánchez me ha pedido no adquirir aviones a Estados Unidos ya que él está negociando con China e Irán. Bueno, piensa mal y saltarás, era justamente lo que dije al comienzo del programa. Hasta el momento, el señor Balcázar no ha desmentido esto.
pero es muy revelador. Y entonces esto te lleva a pensar, y lo voy a decir con el mayor respeto a la investidura presidencial. O el señor Balcázar tiene lo que se llama técnicamente algo de demencia senil, que trastroca los pensamientos y los dichos, o es un mentiroso compulsivo, o tiene un interés subalterno. Porque lo que no se puede aceptar es que, habiendo la evidencia, primero, de que el proceso técnico de adquisiciones ya estaba agotado, que los detalles más particulares son secreto de Estado, que ya había un compromiso de pago y que había una fecha establecida para la firma con los representantes de Lockheed Martin, que es la fabricante, y los representantes de Estados Unidos, y había incluso la organización de la sesión, de la ceremonia, que para este tipo de contratos es solamente ceremonial, porque ya los contratos están vigentes en Las Palmas el viernes de la semana pasada. Faltando un par de horas, sale a la radio el señor Balcázar y hace estas declaraciones. Y pone como excusa que él es un presidente transitorio y que digamos, no se siente en la capacidad de disponer de un presupuesto tan alto. Sí. Ahora, entonces, o es un incapaz o entramos ya en el plano de las conjeturas, tiene un problema de... incapacidad moral, que es, en todo caso está estipulado como para causal de vacancia. Artículo 119 de la Constitución, que permite precisamente la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral. Ahora, antes de entrar al tema de la vacancia, ¿qué significaría para la geopolítica que desde el Perú compráramos aviones a China o peor aún a Irán? No, pero con el agravante de que ya tenemos un acuerdo. Claro. Sería fatal. ¿Qué pasaría con nuestra relación con Estados Unidos? Se rompería. Yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? Y creo que todos lo conocemos. Cuando los Estados Unidos, en su justo derecho de repatriar o de devolver a malos ciudadanos que se habían comportado en actos delictivos de la hermana República de Colombia, le dijo al presidente Petro, ¿sabe qué? Voy a enviar 2 aviones con 384 ciudadanos. ¿Qué cosa dijo? No puede ser posible, acá somos soberanos, usted no puede maltratar a nuestra gente. Ah, sí, le suspendió las visas, le subió los aranceles, en otras palabras lo castigó. ¿Qué tuvo que hacer todo el Estado colombiano? Ir donde el presidente y decirle, por favor, retroceda. Y lo hizo. Claro. Acá no se trata de que estamos amenazados, no, se trata de honrar los compromisos. Y por ejemplo, para bien o para mal, el material bélico chino no es bueno. ¿Por qué? No es bueno, no tiene calidad. No tiene calidad. Nosotros hemos comprado unos lanzadores múltiples. ¿No es bueno en comparación al estadounidense o no es bueno en general? No es bueno en Porque general. Los chinos entiendo que también tienen una fuerza armada potente, ¿no? Pero el material y más cercano es de los Estados Unidos. O sea, con mejor performance, ¿no? Entonces, yo creo que sí eso afectaría duramente, ¿no? Y otra de las cosas, ¿no? Nada tiene que ver las inversiones. Si Chile es el primer país que invierte acá en el Perú, no tiene que ver nada con la actitud de que asume el Estado dentro de su política de Estado, como muy bien lo ha dicho el doctor, ¿no? Ahora, esta compra de aviones a Estados Unidos podría perjudicar nuestra relación con China, que tampoco la queremos perder, porque China es nuestro principal socio comercial y hay que llevarnos bien con las dos partes. A ver, yo desde la ciencia política trabajo mucho estos temas, he publicado algunas cosas ya en el pasado, y lo que propugno es la neutralidad activa. ¿Qué significa la neutralidad activa? No inclinarnos, no entregarnos a ninguna potencia, mantenernos neutrales frente al juego geopolítico internacional, pero tomando opciones estratégicas. Una opción estratégica es
de la seguridad, la defensa y del equipamiento militar, y otra cosa es la política comercial. Así es. Pues, mientras tengamos un equilibrio, y en este punto hay que llamar la atención sobre los patrioteros. Creo que hemos dado a lo largo de nuestra vida ya un poco extensa muestras de que sí defendemos la soberanía nacional. General y yo compartimos desde nuestra pertenencia a la Benemérita Sociedad de Trabajadores de Independencia. Tengo el gusto de tener una vinculación muy amplia con las Fuerzas Armadas, pero mucha gente se alteró cuando escuchó las declaraciones iniciales del embajador Bernin Navarro. Así es. Dijeron, ¿cómo es posible? Está opinando sobre temas internos del Perú. No. Pero ¿qué dice Navarro en síntesis? Que Estados Unidos no va a aceptar las negociaciones de mala fe. Exacto. ¿Y qué ha hecho el señor Balcázar? Mala Ha fe. negociado ha intentado negociar de mala fe. Y la mala fe internacional, como abogado te lo puedo decir, es algo sancionable. Entonces no se trata de que acá hayan afectado nuestra soberanía, No no nos ha afectado el interés nacional. Lo que se ha defendido es una transacción que sí tiene todos estos ribetes políticos, geopolíticos, etc. Pero sí, el señor Balcázar o no tiene la capacidad para gobernar el país o claramente ha incurrido, por lo que acabo de leer en ese chat, en mala fe. Ahora, entremos ya a la discusión para ir cerrando, pero nos quedan unos minutos para extendernos. La posibilidad de una moción de vacancia o moción de censura a 3 meses de cambio de mando, a 15 días de conocer los resultados de la primera vuelta. ¿Les parece prudente? Hemos escuchado ya a algunos congresistas, y Lich López uno de ellos, y luego también el general Montoya, el almirante Montoya, perdón, quien ha sugerido que es una posibilidad. A ver, acá hay dos posibilidades. La primera es aceptar la ilegitimidad de todo el proceso electoral. Por razones profesionales estoy conversando estos días con muchos constitucionalistas y todos al final concluyen en que estamos ya en la zona gris del Estado de Derecho y del orden jurídico, buscando soluciones parche que no están en la ley, no están en la Constitución y se remontan al artículo 31 de la Constitución, así como el gato que trata de mantenerse en la pared con las uñas clavadas, pero que se está cayendo. Ese artículo 31 es simplemente el derecho de los ciudadanos a votar. Bien. Entonces estamos buscando parches desesperados que no han sido aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones. En el JNE, en este momento, se está viendo la posibilidad de ¿eliminar las elecciones? Nulas las elecciones. O elecciones complementarias. No, ya las complementarias no son legales. Claro. Pero nuevamente también se podría interpretar el artículo 31. Digamos, sí, pero ya es muy forzado. Claro. Esto es como jugar con un balón en el partido final de un campeonato internacional con 2 parches. Así es. Pero en el caso ya de lo que ha hecho el señor Balcázar, es tan patente y patético que ha obligado a las fuerzas políticas a reunirse hoy día. Hoy día ya ha habido una reunión de las principales bancadas. Esta noche se estaba sumando incluso Fuerza Popular, Renovación, Avanza País y otros, APP y otros, para evaluar no una vacancia. Ellos mismos pusieron algo que es bien reñido con el texto constitucional, la censura. Pero sí, lamentablemente, frente a una actitud descarada, una actitud antipatriótica y que ha puesto en tela de juicio la defensa y la seguridad
permanente del Estado peruano, creo que no se puede pasar por alto. No puede seguir un día más en la presidencia una persona que no es respetable. ¿Coincide, general, con lo que dice Hugo? Plenamente. Mire, yo pensaba utilizar esta frase para terminar, pero aprovechando lo que ha dicho el doctor Hugo Guerra, es un peligro que continúe el actual presidente encargado. ¿Solamente por el tema de los aviones o no, en general? No, porque se ha hecho varias evaluaciones sobre eso. El presidente tenía dos responsabilidades. Dos. Una, garantizar las elecciones. Y coincido plenamente con lo que has expresado. No se ha pronunciado, no ha hecho absolutamente nada. Y recordar que existe un artículo en la Constitución, no recuerdo bien, es 170 y algo, un artículo en la Constitución en la cual el responsable del proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el señor presidente debió de pronunciarse ante todas estas irregularidades y pedir explicaciones y zanjar el tema desde el Ejecutivo. Pero un silencio absoluto. No ha hecho nada. O sea, ¿le interesa? No le interesa. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué ha hecho contra la inseguridad ciudadana? Absolutamente nada. Por lo tanto, ha hecho dos cosas que no ha cumplido, ¿no? Y coincido plenamente de que ahí se escucha en la presidencia de que por los años que tiene, ¿no? De repente las decisiones se le olvidan, lo que tiene que llevar a cabo, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, y coincido plenamente, no se puede negociar con la defensa nacional. Es un tema muy delicado, muy grave, que ha motivado una crisis política con la renuncia de dos ministros de Estado. Por lo tanto, creo que es obligación del Congreso de la República tomar las acciones correspondientes, y coincido, sí, en este momento, yo siempre he sido partidario de la continuidad de gobierno, de la democracia, pero en estos momentos, así sea por 3 meses, la verdad, como ciudadano, es mejor. Claro, tengo temor de las decisiones que pueda tomar el actual presidente. Ahora, Hugo, para ir cerrando, porque ya me están pidiendo ir cerrando porque tenemos que mostrar una encuesta. ¿Quiénes ves tú como candidateables para asumir esta posición? Porque, a ver, estamos en medio de un proceso electoral, así que creo que lo lógico sería descartar Fuerza Popular, Renovación Popular y fuerzas que de alguna manera u otra tengan participación. A ver, ya estamos en la zona de gris, no solamente legal, sino también política. Para contestar tu pregunta, sin embargo, te pregunto a ti. ¿Quién? No. ¿Qué pasa si las elecciones se caen? Convocar a un nuevo proceso electoral puede tomarnos entre 6 meses a 9 meses, claro, excediendo el mandato del propio señor Balcázar. Tendría que haber un cambio constitucional para prolongar el periodo parlamentario. La Constitución no lo ha previsto, la Ley General de Elecciones tampoco. Entonces buscamos soluciones políticas. Ya vistas las cosas así, de un régimen excepcional, o caemos en el vacío de poder, o buscamos a una persona que podría ser neutra, Gladys Echaíz, por ejemplo, que me parecería estupenda. A pesar de que fue candidata al Senado, bueno, sigue siendo. Sigue siendo, pero tiene el derecho a mantenerse. O simplemente no descartemos la necesidad, y hay que leer la historia. Siglo XIX es clarísimo en historia, siglo XX más. Sí puede ser necesario una transición, y se lo digo al general Chávez. Con una persona de las Fuerzas Armadas. No con una persona de Fuerzas Armadas. De repente con el concurso de salvataje de las Fuerzas Armadas, que no sería un golpe de Estado, sería una situación extraordinaria. Bueno, sé que es difícil mencionarlo, pero... Situaciones extraordinarias demandan soluciones extraordinarias también. Exactamente. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Bien, tenemos la encuesta, debería haber nuevas elecciones generales. El 85% de los internautas han respondido que sí. Bueno, vamos a ver qué dice el tiempo, que es más sabio que nosotros, a ver si habrá nuevas elecciones, a ver si habrá vacancia, a ver si habrá censura. Bueno, vamos a continuar con eso el día de mañana acá en Tribu Noticias. Nos vemos a las 7 de la noche en vivo y directo. Chao.